El verdadero sabor viene del caos. El arte de la cocina no únicamente viene de la visión, de ver cómo es el platillo, de los olores, de la textura, sino que viene de lo que hay detrás y de quién cocina en esta arte. Amigos, el día de hoy estoy súper feliz porque estamos con una persona de verdad que se ha formado en el fuego y ha trascendido de una forma impresionante con una historia que wow todo lo que se trae. Así que sin más, porque de verdad que estoy ansiosa de comenzar de este episodio que lo he esperado durante mucho tiempo porque es algo que a mí me apasiona mucho, y recibimos con un fuerte aplauso a el chef Daniel Molinari. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, al contrario, mucho gusto, chef. Es un placer tenerlo en este espacio. Cuénteme, el día de hoy, ¿cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me siento nerviosa. No, bien, bastante bien, gracias a Dios. Contento de que me hayas podido invitar, de pertenecer a este podcast y poderles compartir un poquito de mi historia o de la vida culinaria. Claro, no, es un placer totalmente. Ahora quiero adentrarme un poco a no solo el hecho de que usted sea chef, porque así lo conocen, sino saber qué es lo que hay detrás del chef Molinari. Primero, comiénceme a contar, ¿cómo fue su historia, su niñez? Mi niñez. Amigos, el día de hoy este episodio es posible gracias a nuestro patrocinador Calamarín Restaurante de Marisco. Vengan y disfruten de estos mariscos que tienen para ustedes. Fue buena, mi niñez fue buena. Yo creo que fui un niño muy hiperactivo, que con mucha chispa. Creo que cuando empecé a crecer tenía dos visiones de qué quería hacer. Me gustaba mucho el deporte, la cocina, me gustaba ver muchos documentales. Tenía 8 o 9 años cuando mi mamá empezó a ver que me llamaba la atención la cocina. Y siempre estaba en la cocina con ella, preguntándole por qué esto, por qué lo otro. Bien recuerdo, tenía como 9 años, cuando una vez ella me dijo, ¿quieres hacer tú la comida? Yo sí, porque siempre me gustaba yo cocinarme, ¿no? Y ellas probaban y todo y decía que era lo mío, pues. Y esa vez cociné, recuerdo que llegó mi papá del trabajo, probó y todo, y me dijo que estábamos en el comedor todos, que qué rico había quedado la comida, y me dice, ¿qué crees? ¿Quién cocinó? Y ya mi papá preguntó, ¿no? Y no, Daniel. Y de ahí como que ellos empezaron a ver que podía dedicarme yo a esto. Por azares de la vida, del destino, la adolescencia, dejo los estudios, decido dedicarme a navegar por mi cuenta, dejar mi casa, que fue creo que la lección de vida o la decisión más errónea que pude haber tomado. ¿A los cuántos años tomó esa decisión? Estaba recién entrando a la prepa, 15, 16. O 14, 15. 16. ¿Y qué fue lo que te aventuraste? O sea, ¿cuáles fueron los retos que vinieron? Porque no es nada fácil. ¿Qué es lo que tenías? ¿Cómo te ibas a mantener? Todo lo que venía detrás. En ese momento no lo pensé. O sea, lo vi. Yo creo que cuando la juventud todo lo ve fácil. Sí, claro. Y no se pone a pensar en las responsabilidades que a veces, que existen como adultos. No lo veía, o sea, yo en mi casa tenía comida, techo, agua, todo, ¿no? Y se me hizo fácil, ¿no? O sea, le voy a dar una lección a mis padres. Y el que se la dio fui yo. Sí. Pues me tocó buscarle por mí solo. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuvo después de salir de su casa? ¿O qué fue lo que hizo para mantenerse? Dime, o sea, no podía exigir tanto, o sea, alguien con pura secundaria, sin tener la mayoría de edad, me tocó trabajar de todo, o sea, realmente yo trabajé
de todo, o sea, me tocó lavar carros, me tocó, o sea, lo que hubiera, pues en sí no tenía la oportunidad de algo, pues. Yo creo que por ahí empieza mi historia porque siempre caía en una cocina. O sea, ya siempre caía en una cocina. Mi primer trabajo en cocina fue de lavaplatos en una cocina asiática. Ok. ¿Aquí en Tapachula? No. ¿En la zona? Fue en Campeche. Ok, en Campeche. Ya andaba hasta Campeche. ¿Cómo fue en qué momento se dio irse hasta allá? Yo creo que como ser humano siempre he sido muy aventurero. Creo Ok. que siempre he tenido esa facilidad soy aventado, pues. Yo creo que todos tenemos miedo, pero ese miedo yo me lo guardo y me arriesgo. Se me da la oportunidad por un primo que iba a viajar a Campeche. Tengo unos tíos que son de allá y es como llego, o sea, es como llego. Pero ya en esta cocina me empieza a gustar el giro, o sea, todo el ambiente que se vive en la cocina, o sea, es caótico, Sí. es adrenalina, es caluroso, o sea, son muchos temas que se juntan que realmente te tiene que gustar, que llamar la atención para tú poder disfrutarlo, porque al final de cuentas creo que a lo que uno se dedica tiene que disfrutarlo. Pero yo me acuerdo que me apuraba a lavar lo mío, ¿no? Mis trastes y todo, para poder ir a la línea y aprender. Y el chef nunca me dejaba, nunca me decía, ¿qué haces aquí? Con malas palabras, que no puedo decir. Sí, me daba el 10 de mayo tú eres un simple lavaplatos. Y hubo momentos que yo creo que era un adolescente todavía. Bueno, no creo, era un adolescente que también necesitaba mamá, papá. Me daba por llorar. Ciertas veces llegué a llorar y decía, no me voy a quedar aquí. Siempre tuve esa convicción de salir adelante, porque yo me lo había buscado. O sea, nunca tuve la necesidad de que mi trayecto de evolución fuera así. Sí, claro. Pero bueno, llegó un punto en el que yo me apuraba, desde lejos veía cómo se hacían las cosas, preguntaba, y ya llegó el punto en el que el chef era tan déspota, hay un término, pero no lo puedo decir, tan cabrón y No, aquí con confianza, tú habla como tú quieras, tan hijo de puta. Sí, no te preocupes. Que la misma gente un día se pusieron de acuerdo, ya no vamos a venir. Y yo pues pagaba renta, estaba a cargo de mí y no me podía dar ese lujo, pues, Sí, de claro. quedarme sin trabajo. Era difícil, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que más me costó fue encontrar trabajo a esa edad. Y llegué, yo sí me presenté y me acuerdo que él estaba pues muy ocupado, ¿no? Me acerqué, me apuré en mis actividades y le dije, si quiere le ayudo, chef. Y ya él, o sea, entre su orgullo, no sé, su carácter, me dijo, yo nunca te he dejado aprender. Dice, ¿en qué puedes ayudarme? Pues he visto, le dije, en algo le voy a ayudar. Y me dejó y entre los dos sacamos pues el día. Al otro día me habló y me dijo que se había equivocado, que yo era un diamante en bruto, que veía la pasión en mí en la cocina, que a partir de hoy ya no iba a lavar más platos. O sea, me dio como que de todo lo mal que me trató, como esa satisfacción de decir, me equivoqué, ¿no? Que al final de cuentas creo que era lo que menos me importaba, sino yo quería aprender. Aprendí lo que tenía que aprender en ese lugar
me hice jefe de línea de los cocineros. ¿Y tú en algún momento mientras estabas lavando platos te imaginabas que ibas a llegar a tal grado de poder ser lo que ya eres hoy en día? Sí, sabes, yo siempre he sido un hombre que se ha puesto metas y decir a los 30 años, yo siempre dije, a los 30 años tengo que ser chef. No sé cómo le voy a hacer, pero a mis 30 años tengo que ser chef. Y se me dio antes, gracias a Dios, se me dio antes, pero yo creo que es también cómo buscamos las cosas, la actitud que le ponemos a cada reto que se nos pone día a día, porque hay un dicho que me gusta mucho, es un día a la vez, de cero al cielo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que es cómo enfrentamos cada situación, porque yo bien pude haber tomado la decisión de cuando él me trataba tan mal, o sea, me mentaba la madre, no me bajaba de pendejo. Sí. Y yo decía en mi mente, o sea, yo no soy un pendejo, pues. Y de salirme, o sea, dejar tirado todo, pero no lo hice, o sea, me aguanté. Y al final le serví, estuve como 3 meses más y me fui a otro restaurante y así empezó mi trayecto. Ok, y en el siguiente restaurante, ¿cuál fue porque ya es la segunda experiencia que tiene en la cocina, ¿cuál Ajá. fue la primera experiencia que tuvo ya en este segundo trabajo? Miren, yo creo que a mí me tocó todavía, ha evolucionado mucho, creo que el mundo, el tema en los trabajos demasiado evolucionado. A mí me tocó estar todavía en la vieja escuela, que te Ok. podían aventar platos, romper platos, esto no sirve, romperlo, me pagas el plato y el alimento tú, eres un pendejo, no sirves, mueve las manos. O sea, sí, yo creo que, mira, mi transición de cocinero sí fue difícil. Fue difícil, pero siempre puse lo mejor de mí, la actitud, saber que algún día yo iba a desarrollarme, de que estaba avanzando definitivamente, de echarme porras yo solo. Sí, ¿y cómo sobrellevabas eso también? Porque ahora me surge la pregunta de que aparte que estabas iniciando la carrera de comenzar a ser cocinero, también estabas viviendo solo en un lugar donde no tenías a nadie, pues. Sí, difícil, bastante difícil porque te enfrentas a muchas cosas, muchas ¿Cuál cosas. fue la cosa más cabrona que tú dices, cómo puede aguantar esto a tan corta edad? Uh, yo creo que no tener para comer. Y qué loco, ¿no? Porque el colmo de un cocinero es que estés todo el tiempo en cocina y no Sí, tengas... sí, sí, yo creo que hay momentos en mi vida muy marcadas y creo que cada recuerdo malo me ha ayudado a siempre ser mejor, me ha ayudado a quizás tratar de ser mejor persona, mejor ser humano, pero igual siempre en el lugar que yo esté, ser un banco para los demás. Me ha gustado siempre que mis equipos de trabajo se desarrollen, a pesar que después ellos mismos me hundan. Pero al final de cuentas yo creo, bueno, creo mucho en Dios, que la vida es una rueda de la fortuna y si tú obras bien, te va bien. Y si obras mal, pues te va mal. Entonces no me clavo mucho en eso. Yo hago las cosas porque me nacen. Ya Sí, lo demás se da solo. sí, total. Y ahora, ¿cuál es la transición? Bueno, después de ser el primer puesto que tuvo fue auxiliar de cocina. ¿Cómo salta al siguiente nivel? Pues tuve la fortuna que en los trabajos que estuve siempre me dieron una responsabilidad. Aprendía rápido, me desarrollaba rápido. Si tenía que invertir más tiempo de mí, lo daba. Si tenía que llegar más temprano, iba para que me diera tiempo de hacer todas mis cosas. Y siempre tuve la fortuna de estar a cargo, o sea, de algo. Eh, ya sea de una ¿Y línea, es porque tú lo buscabas o porque me te lo daban. encargaban? Sí, me lo daban. Ok. Me lo daban. Y
siempre he tenido como ese tacto para saber llegar a las personas, saberles decir por qué es bueno y es malo. Yo creo que sí, en algún punto de mi profesión fui malo, pero yo creo que lo importante es aprender. El chiste es que, de acuerdo a tu pregunta, me fui desarrollando así, o sea, ya mis cartas de recomendación, cuando me decía yo aquí ya no voy a aprender más, necesito saber esto. Y me iba explorando, viajando y aprovechando cada oportunidad laboral. Ya ahí ya me empecé a dedicar 100% a la cocina. Antes de que mis primeros trabajos, antes de tener un puesto ya como tal como chef, fue cubre chef y encargado de cocina. Ok. Aquí en Tapachula trabajé quizá un año porque el sueldo es malo, no en todos lados se gana bien y honestamente, o sea, es una gran labor y en muchas partes del mundo, o sea, yo siento que del mundo no es tan reconocido la labor de un cocinero Sí, claro. y los sueldos son pésimos. ¿Y cómo es que ha sido ese choque cultural? Porque detrás de cámaras me comentabas que has estado en muchos estados del país, que obviamente en cada cocina se viven experiencias diferentes, ¿no? Yo creo que siempre, bueno, en lo personal a mí me ha servido estar abierto a escuchar, abierto a aprender, a pesar de que uno ya maneja un perfil de puesto, siempre debes de estar abierto a aprender de un lavaplatos, de un auxiliar de cocina, de una cocinera, de un subchef. No porque uno tenga un cargo significa que ya lo sabes todo. Y ahí es donde nace la pregunta de, como comentabas la historia al inicio, el ego de ser chef que en algún momento te llega a tocar, ¿no? Yo creo que sí, sí me tocó. Cuando me dan mi primer cargo de chef, yo creo que si hoy trabajara en ese lugar sería totalmente distinto a lo que hoy soy. Entonces, creo que en algún punto de mi carrera sí me llegó a golpear el ego, el yo puedo todo, el yo lo sé todo. Y como te comentaba, tuve la fortuna de tener unos grandes líderes de cocina, como chefs corporativos, chefs ejecutivos, que no sé, o sea, le doy gracias a Dios igual, que todo ese tipo de personas ya de un buen recorrido en cocina han visto algo bueno en mí, o una chispa o algo, y siempre han ayudado en desarrollarme. Y más que nada recaigo en lo mismo, saber escuchar, porque te pueden decir, te doy este consejo, pero si uno solo escucha y no lo aplica, pues Sí, claro. te quedas, pero sí es difícil. Yo creo que en las cocinas del mundo existe mucho el ego de chef, de cocineros, de auxiliares, el que yo lo sé todo, esto no se hace así, es así. Y es algo feo porque al final de cuentas el yo aprender de alguien no me hace menos capaz. Al contrario, yo como le comparto a mi equipo de trabajo, el que tú me enseñes algo, el día de mañana yo me voy a otra empresa o a otro estado, yo voy a llegar a enseñar eso. Y al final de cuentas eso a mí no me hace menos, sino más, Sí, claro. porque me da más conocimiento, más apertura, más que lo puedo aplicar de distintas formas, pero es algo que siempre va a existir, siempre va a existir y las personas que se dan cuenta que es algo erróneo, que yo siento que sí llega un punto en la madurez, porque es más que nada madurez, que dices esto no está bien, o sea, no es así y evolucionas, pero ya después de cometer errores. Sí, total. Y ahora aquí también me surge esta duda para el público porque, pues,
está la parte de estudiar la licenciatura, que actualmente ya hay 1001 cursos para tomar certificaciones y la carrera y demás, a ser un chef con experiencia. Cuéntanos cuál ha sido también, porque creo que se genera mucho esta brecha de prejuicio cuando no tienes el cargo, ¿no? Que ya tienes una licenciatura en esta área. Qué gran pregunta. Mira, yo en mi trayectoria sí me he topado mucho con eso, muchísimo. No estoy en contra, definitivamente no estoy en contra en que se estudie la carrera de gastronomía. Al contrario, es lo mejor que uno puede hacer, como si de verdad te apasiona la carrera, lo mejor que uno puede hacer es estudiar. Hay escuelas muy buenas, definitivamente, que te abren las puertas a lo que tú empiezas a aprender de cero. Técnicas, bases, que tienes que aprender quizá ni siquiera el nombre. Pero yo creo que llega un punto en el que, ay, no sé, o sea, es difícil de explicar porque no quiero caer en controversia de que es bueno o es malo, pero sí, yo siento que el graduarte no te convierte en chef. Yo creo que te convierte en chef los años, la práctica, el trabajar en distintas cocinas. No dudo que haya gente que recién graduada le den un puesto, cometa errores como todos, pero que tenga una buena evolución, no lo dudo. Pero sí es un tema bien complicado porque yo lo he vivido, o sea, siempre. La pregunta que a mí me hacen en todas las cocinas es, ¿dónde estudió chef? Uh-huh. A mí, honestamente, no me da vergüenza decirlo, porque no me hace más ni me hace menos. Sí, claro. Al final de cuentas, yo como se los comparto, mi currículum, mis certificaciones, dicen algo, entonces no hay quien me lo quite. Sí. Pero sí existe eso. Estuve en un trabajo que me costó mucho desarmar quizá esa poca química que había laboralmente. En ese entonces, quien se dedicaba a contratar, se dedicó a contratar recién graduados. Digo, yo no tenía tema, ¿no? Pero era bien complicado saberlos dirigir y saber que ellos supieran más que nada que yo estaba ahí por algo, pues, o sea, me costó. Al final yo creo que con ese equipo de trabajo conecté mucho, pero los comentarios siempre, o sea, hay gente que te es muy fiel al trabajo y a uno como persona, y hay gente que no. Entonces un día me enseñan una publicación de un colaborador que estaba frustrado, que cómo es posible que yo iba a ser chef ejecutivo del restaurante, y lo abordé porque al final de cuentas estaba manchando mi imagen. Sí, claro. Y él trabajaba tan bien conmigo que jamás detecté su frustración de él, porque al final de cuentas estaba frustrado. Lo platicamos y todo. Cuando platicamos no sabía ni dónde meter la cabeza. Sí. Él era moreno, estaba pálido. Pero pues al final de cuentas yo creo que es lo mismo. Depende cómo. Yo creo te tienes que equivocar para poderte desarrollar. Y eso es normal. O sea, yo creo que cuando un gastrónomo entiende que tiene que desarrollarse en la vida, le va a ir mejor porque ya tienen un título. Sí. Un título que si tú le echas ganas en una empresa 3, 4, 5 meses, tienes mejores oportunidades que alguien que viene de cero. Porque quieras o no, el tener un título te abre muchísimas puertas, demasiadas. Mi antiguo chef ejecutivo de un hotel en Cancún, él era drogadicto, tenía universidad, muchas cosas malas.
Pero él me dijo, me tuve que poner las pilas, tuve que estudiar una maestría para que le dieran tal cargo, ¿no? Y ahora él se dedica a ver, viaja pues y va componiendo los hoteles. Pero siempre es bueno el estudio, o sea, el estudio te abre muchas puertas. Pero sí cae quizá el ego, ¿no? El ego. Sí. Y en la equivocación a veces de, yo ya estudié, yo ya lo sé todo. Y hay veces que la práctica... La experiencia también te da más, ¿no? Para resolver, mi trabajo es de mucho resolver. Te lo juro, o sea, en el día a veces... Dani. ¿Y cuál ha sido el peor desastre que te ha pasado en cocina? Que dices, "Pues, ya la cagué aquí, ya no sé ni dónde". Fue en Cancún. Estuve en un Tox. Ok. En un Tox, ya me había aburrido de trabajar en hotel. Porque yo me fui con otra ilusión para Cancún. Y es muy caótico. La vida laboral en Cancún es bonita, pero muy caótico. Y quise darme un break. Me metí a trabajar un break en Tox. Cuando la venta ahí era de 250,000 un fin de semana. O sea, imagínate cuántos Ok. platillos. El chiste es que fue en un buen fin. No tenía personal. Tenía como a 4 chicos, 19, 20 años. Fue devastador. Llegó un punto en el que todo estaba lleno, tanto fría, planchas, me seguían saliendo comandas. Que, o sea, yo lo que necesitaba era manos y no había manos. Volteé la comandera y me tuve que meter a la línea y desde ahí eran, me acuerdo, las 2 de la tarde y no salía hasta las 11 de la noche, con sed, con ganas de ir al baño, o sea, con mil cosas, Sin comer también. sin comer. Y se cierran las puertas del restaurante, pero aún hay trabajo. Ese día yo salí con el equipo de trabajo a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Y ha sido, creo que lo peor que he sufrido en una cocina, o sea, lo peor porque jamás dejamos de mover las manos, o sea, Sí. jamás, o sea, de 2 a 11 nunca paramos. O sea, la comandera nunca dejó de tirarnos servicio, pues. Sí, y creo que eso es lo que no se ve detrás. Cuando eres un consumidor o un cliente, tú lo que quieres es lo que hablábamos también, el hecho de exigir de que, ay, es que no se apuran con mi comida, o ay, es como tener esa visión también de que hay un personal detrás de, y se habla muy poco de eso, ¿no? Sí. Bueno, los retos que yo creo he enfrentado aquí en Tapachula es un poco el tema de la clientela, que han venido personas que aunque esté lleno, quieren que en ese momento ya comer, pues. Al final de cuentas yo estoy para complacer a todo el público, ¿no? Tratar, porque no siempre se puede. Y es donde entra la parte de la experiencia laboral que te da la vida, el saber cómo nosotros resolvemos problemas. ¿Cómo vas a resolver esa necesidad? Porque cuando tienes lleno un lugar, tú tienes que estar, o sea, tú como cabeza de grupo, líder, tienes que estar lúcido, o sea, no puedes estresarte, tu personal no te puede ver que ya no puedes, pues, o sea, mi cabeza cuando esto está lleno nunca deja de pensar. Se vuelve loca, sí. No, nunca deja de pensar cómo priorizar cada cosa, cómo agilizar el servicio, nunca. Y aquí estoy trabajando y aquí escuchando las necesidades del mismo lugar. Pero dentro de la cocina hay calor, hay hambre, hay sed. Y hay jefes que a veces que no les importa. Yo lo viví, que no te pueden dar ni un vaso de agua. Entonces, eso está muy mal porque yo siento que si tengo un equipo de trabajo fuerte, yo soy fuerte. Entonces, mi prioridad es mi equipo de trabajo. Mientras ellos estén bien,
lo demás solito se va a dar. Sí, claro. Y bueno, ahora hablando de aquí de la población de Tapachula, me gustaría abrir este panorama de que iniciaste aquí como chef en un restaurante que se llama El Calamarín y quiero que me cuentes esa experiencia, cómo ha sido empezarlo, porque es reciente, hace 2 meses. Bueno, te platico un poquito. Este restaurante ya tiene una historia bien bonita. Son casi 20 años de que inició. Hay varios restaurantes. Creo que ha sido una evolución constante de una persona, se llama Lupita Mesa, para encontrar el concepto del restaurante. Igual creo que el dueño, ¿no? Ha sido mucho riesgo de él, mucha inteligencia, porque él no es chef, no se dedica, sí se sabe de negocios, definitivamente, pero tiene un talento, creo yo, para saber impactar desde un menú a, a un comensal. Y su propuesta en alimentos ha sido, yo cuando la vi, o sea, esto es de alguien con experiencia, que sabe de conceptos, que ha trabajado, que sabe cómo competir, porque aquí en Tapachula o en la zona sur, el marisco a la gente le gusta mucho. Sí. Y si nos ponemos a contar en Tapachula cuántas marisquerías hay, desde grandes a chicas, Un montón. hay muchísimas. Sí. Y yo creo que para todo hay gustos. Pero el restaurante empezó hace 20 años. Aquí en Tapachula abrió recientemente, aproximadamente 2 meses. Estamos tratando de explorar el mercado. Yo creo que hasta el momento vamos bien. Como todo, la cuesta de enero nos claro, pegó a todos. Pero en general ha gustado mucho el restaurante. Es una propuesta tanto, puedes encontrar mariscos, carnes, desayunos. Te digo, es un menú bien completo que yo ahorita me estoy dedicando a cuidar. Okay. Quizá más adelante lance un menú más trabajado, un gourmet, en aguachiles, en cositas así. Pero por el momento el Calamarín, a mí como comensal, como profesional de cocina, me llama mucho, mucho la atención. ¿Y cómo fue que se dio esa conexión para que vinieras tú a trabajar acá? Pues afortunadamente o desafortunadamente, yo tenía trabajo en Cancún. Me tocó venir por un tema de salud de mi mamá, averiguar. Pasaron situaciones que a veces uno no controla. O yo soy muy fiel creyente que Dios a veces ya tiene quita y pone. Sí, claro. Me quitó donde estaba y me puso aquí. Mi hermano labora igual en esta empresa, él es chef igual, chef tempayaquero, los que hacen show. Y él me conectó con la persona, o sea, le habló de mi trabajo, yo ni siquiera sabía que se iba a abrir aquí en Tapachula. Okay. Yo estaba que me iba en enero a Cancún. Y fue como llegué, o sea, se me propuso algo, me gustó el proyecto y ahora estoy en este nuevo reto que, primero Dios, va a ser grande aquí en Tapachula y en un futuro en algún otro estado. Sí, claro, o sea, la verdad es que viendo todo el concepto y todo lo que hay detrás, pues se ve que traen una nueva propuesta y realmente competir aquí en Tapachula con la cuestión de mariscos es meterte a un mar azul en donde hay un montón de peces y ver a ver quién gana, ¿no? Porque sí, que se llene también es complicado. Sí, afortunadamente creo que empezamos con el pie derecho. Okay. Empezamos con el pie derecho y si Dios nos permite, vamos a ir por más. Y no, en algún momento, bueno, mientras estabas en Cancún y te vienes para Tapachula, pues como comentabas, no tenías la visión de quedarte aquí. ¿Cuál fue ese, no sé, como tu semblante o qué fue lo que pensaste después de que se te presentó el proyecto?
No tenía planes, definitivamente, siendo honesto, de quedarme, porque voy a parecer hambre o ambicioso. Pero yo sé lo que puedo ganar fuera de aquí. Y el tema salarial de aquí, aunque tengas un buen puesto de trabajo, es muy bajo. Y desgraciadamente creo que me he acostumbrado a ganar bien. Entonces, creo que es uno de los temas, el tema salarial, porque amor a la carrera, podría trabajar aquí en cualquier empresa, si me darían la oportunidad, ¿verdad? Sí. No quiero sonar fanfarrón, pero es más eso, o sea, tanto económico como... No pasaba por mi cabeza, o sea, yo dije voy a estar 2, 3, 4 meses y a seguir mi camino. Pero a veces las cosas, te digo, están predestinadas para algo. Yo, algo que he compartido siempre con mi mamá, me ha tocado en el trayectoria conocer personas que han sido profetas en su tierra, o sea, chef. Hay una chef que admiro mucho, se llama Lupita Vidal, es de Tabasco. Ella empezó un negocio igual con un triciclo y ahorita en Tabasco tiene 3 restaurantes. Ya es conocida a nivel mundial Ok. porque ha exportado mucho la cultura de Tabasco y admiro mucho su trabajo. Y a raíz de todas esas vivencias siempre he platicado con mi mamá, ¿no? De que si algún día yo iba a ser profeta en mi tierra, o sea, y creo que desde que llegué a Tapachula he tenido muy buenas oportunidades laborales, que yo creo que es nada más de a veces enfocarme, en este caso, para aprovechar y como te platicaba detrás de cámaras, ahorita estoy como en un año sabático, echándole ganas a que este restaurante resulte, tengamos una evolución positiva, aportar lo más que pueda de mi experiencia laboral y personalmente igual tengo proyectos que quizá en algún futuro conocerás. Pero voy paso a paso, no trato de presionarme, pero de acuerdo a tu pregunta, yo creo que si Dios quiere y no hace que me equivoque, por aquí voy a andar un rato, bastante rato. Ok, ¿y qué sentiste después de tantos años de que te fuiste y exploraste casi todo el país? ¿Qué se siente regresar a tu tierra? Es bonito, porque quieras o no, tengo amistades en muchos estados, pero pues aquí nada, no nací aquí, pero aquí crecí, aquí estudié parte de mis estudios, la mayoría de mis amigos están aquí, y es bonito porque llegas y oye, ¿qué onda? Entonces es padre eso que en otros lados no hay, porque yo algo que he vivido mucho en otros estados es las jornadas laborales largas, el llegar a tu casa y bueno, yo no soy fiestero, soy muy relajado, dormir, salir, entonces no me cuesta como conectar con ciertas personas de que es más fiesta, pues. Sí, sí. Y aquí puedo salir a jugar fútbol, a ir a platicar con un amigo a su casa, ir por un café, cuestiones que en otros lados no hay. Entonces, esa parte de mi vida se llama felicidad. No, quieras o no, te sirve para desestresarte. Sí, porque aquí está más tranquilo. Luego allá en Cancún es todo un estrés, porque el calor está horrendo. Si nosotros nos quejamos aquí, el calor allá está el triple. Sí, es más, no sé, árido, seco. Sí. Es bonito, pero tiene de todo. Es un monstruo Cancún. Sí, claro. Y bueno, también me nace otra pregunta que es mucho tocar, obviamente, el choque cultural que has tenido en los estados, pero ¿cuál ha sido lo más impresionante, aparte de hablar de la brecha salarial, como estar en cocina, ya aquí otra vez en Tapachula, que ya tuviste una experiencia y una trayectoria muy larga? Laboralmente, Sí, laboralmente en la cocina. yo creo que he tenido la fortuna, como te platicaba, de trabajar en muchas cocinas
y cada una tiene su encanto. Como hay deficiencias, como hay cosas buenas, entonces trato de adaptarme a todo, porque al final de cuentas, si no te adaptas, no siempre las cosas van a ser como uno quiere, o sea, qué bonito fuera, ¿no? Sí. De, no sé, que mi cocina de Cancún fuera como aquí, ¿no? Entonces, que la cocina de cierto restaurante que Como que trabajé. traer todo lo que ya... Exactamente, entonces, no queda más que adaptarte a lo bueno y lo malo, el, el darle un giro, o sea, yo trato de, sí, me presiono, pero decir algo voy a aprender. Tranquilo, algo voy a aprender, tranquilo, algo voy a aprender y aprendes, pero sí extraño mi vida laboral, sí la extraño, el ritmo de trabajo, Sí. te acostumbras, o sea, llega un punto en la vida en que ya vives ese ritmo de trabajo, pues lo platicaba con mi hermano, ahora que él me estuvo viniendo a apoyar acá, de, de cómo él extraña igual, o sea, él se dedica a hacer shows de Tempayaki, pero llega un punto en el que también te quieres dar Ujú. un break, entonces eh, al final de cuentas sí extraño mi trabajo, o sea, sí extraño mi vida laboral profesional, o sea, solo en hotelería, el saber que en un hotel hay 9, 10, 12 restaurantes, 2, 3 buffets grandes, es algo bien bonito. Bueno, y algo también que comentabas fuera de cámara es que tratabas como de darle el toque porque los buffets los hacías diferente, ¿no? Eso fue en Tabasco. Mm, Me tocó trabajar con personas, creo, muy buenas, es la realidad. Mi gerente en ese entonces, bueno, ella me llevó a ese restaurante. Ok. Yo la conocí aquí en Tapachula y ella me ofreció irme a Tabasco como mi primer cargo de chef hace 7, 8 años. Y conectamos mucho. El restaurante estaba realmente muy mal. Tuvimos ideas, tanto ella, el capitán de ese entonces de meseros, como yo, muy locas, que nos arriesgamos y nos funcionaba. O sea, nosotros competíamos a nivel nacional con México, con Puebla, unidades muy grandes. Eh, sí, jugábamos mucho, o sea, si no podíamos vender pizza, nosotros buscábamos cómo vender pizza Ajá. y con costo de restaurante. Entonces, jugamos tanto con ese tipo de cosas, de, no sé, sábado un menú mediterráneo, domingo asiático, y buscábamos tener esa versatilidad que a la gente le impactó. O sea, yo me hacía eterno en ese restaurante. Sí. Me hacía eterno porque tuve la propuesta de irme a México, ya como chef ejecutivo de la zona gourmet de Liverpool. No la dejo porque en ese entonces mi directora me dice, quédate un año más aquí. Entra pandemia y Todo se estuve un va, año sí. más, todo cayó y pues ahí terminó mi sueño. Sí, claro, y también con lo que mencionas, o sea, siento que la creatividad, aparte de que eres chef y que tienes que cocinar, tiene que estar muy presente, porque es muy diferente entregar un plato visiblemente atractivo a algo que no. Pero también ha surgido mucho este debate de que como ya todo se ha vuelto muy instagramiable, ya todo le tenemos que tomar foto, si tiene que ver bonito, pero no saber bien, o las dos cosas, ¿no? Y últimamente se han abierto muchos restaurantes con el término de aesthetics que realmente como que no tienen el sabor o no sé, se van más por la imagen a cuestión de sabor. Y siento que ahí también hay que tocar esa problemática que hay, ¿no? Yo creo que ahí se crea una confusión, porque sí me ha tocado ir a lugares así, que ya ves a alguien con guantes negros que ya da miedo entrar. Digo, no es hate, ¿verdad? Es muy respetable, pero
sí, no puedes, tienes que saber combinar los conceptos, porque al final de cuentas son conceptos de cocina, o sea, qué es lo que yo quiero como restaurante, que se vea bonito, que se vea estéril, que se vea... hay una cultura que ya no es muy sonada, se me olvidó el nombre, pero tienes que saberlo combinar, porque si vas a vender imagen y no sabor, pues todo tiene que compactar Sí, en la es comida. contradictorio. Entonces, yo creo que como chef es bien bonito el saber combinar, el saber llegar a un resultado final de un platillo. Yo en mi carrera tengo o he llegado a sabores que dices, qué básico y mira qué bien sabe, o sea, Sí. pero detrás de eso hay un estudio bien grande, pues, o sea, no es de cocinar por cocinar, o sea, porque cuando vas a vender algo tienes que estar bien seguro de que es bueno. Vas a fracasar definitivamente aunque tengas productos muy buenos, pero va a haber algo que te va a dar el sí. eh, y va a ser un boom, va a ser un boom, entonces... de acuerdo a tu pregunta, que me perdí un poco, yo creo que eso es erróneo, o sea, ya hay muchos lugares que ya son más porque son lugares buenos para irte a tomar una Sí. foto que ir a comer. En lo particular, yo prefiero comer rico Sí, y a tomarme una foto. sí, claro. Bueno, y después de que ya tocamos toda esta parte, el tema, toda tu trayectoria y demás, ahora me gustaría saber qué es lo que le dirías tú a Daniel de ese entonces que se salió de su casa en este momento. ¿Qué le diría a Daniel? No lo hagas. Ok. Sí, le diría definitivamente, no lo hagas, porque te soy honesto. Bueno, estaría dudando. Le diría, no lo hagas porque vas a sufrir, güey. O sea, ¿qué necesidad tienes de sufrir si tienes todo? Pero creo que me formó como hombre eso, como profesional. No sé qué hubiera sido de mí. Hubiera estudiado otra carrera, fíjate, o sea, yo creo que quizá ni siquiera fuera chef o me dedicara a esto como hobby, porque siempre lo dije, o sea, el día de mañana yo voy a tener esto, pero mi hobby va a ser la cocina, porque me gusta mucho cocinar. Pero sí le diría no lo hagas, güey. O sea, ahórrate muchas Sí. cosas que vas a pasar y lo felicitaría Por por atrevido todo lo también. que ha logrado y lugares que he pisado que te soy honesto, o sea, hasta a mí me sorprenden momentos que, que he vivido muy bonitos, de verdad, muy bonitos, que le doy gracias a Dios por haberme dado la vida y la oportunidad de vivirlos. Y creo le daría una palmadita y le diría, ya lo hiciste, todo va a estar bien. Y gracias a Dios todo estuvo bien. Claro, totalmente. Y ahora, después de que el público ya te escuchó y que ya escuchamos la historia que viene detrás y no es el hecho de que tienes que ser profesional o tener una licenciatura para lograr grandes cosas, ¿qué mensaje le dejarías a la audiencia que te está escuchando en ese momento? Esfuércense, luchen por sus sueños, lo que sea, sea cocina, sea deporte, sea lo que sea. Si te apasiona, muérete en la raya. Muérete en la raya. El camino no es fácil, es difícil. Disfrútalo, disfruta el proceso, porque el que persevera alcanza. Siempre, siempre, y mira, se me enchina la piel. Siempre trato de compartir eso porque el que siembra y va regando, siempre va a cosechar buena fruta. Y es eso, o sea, esfuércense, que nunca les digan que no pueden, a la chingada, sí pueden. Sí pueden, yo pude, porque ustedes no. Sí. De verdad que quiero felicitarte porque ha sido una historia de, pues, salirte de tu casa de tan corta edad, aventarte, de verdad que me vuela la cabeza porque siento que actualmente ya no se da mucho eso, que alguien diga, ya no, me voy a aventar y me voy a salir porque pues ya tienes comodidad, dices tú, ¿para Sí. qué? O sea, Ajá. y entonces...
realmente felicitarte porque es Gracias. algo que muy poca gente se atreve y que a pesar de eso fuiste muy resiliente, estuviste buscando oportunidades y se te nota cómo es que tienes esa pasión y ese gusto por la cocina y que Gracias. lo compartes. Entonces te deseo todo el éxito del mundo para este Muchas año que gracias. viene y que todo siga para adelante. Y pues nada, mencionar que el día de hoy estamos aquí en el restaurante Calamarín, aprovechando. ¿En qué horarios Venga. está abierto? ¿Qué Muy es bien. lo que nos ofrecen? Estamos abiertos todos los días de la semana, de 10 a 7 de la noche, desde cócteles, camarones al mojo de ajo, al coco, a la momia, Ay, carne la momia, ¿eso cómo asada, es? envuelto en tocino, bueno, relleno de queso envuelto en tocino. Ok. Caldos, dense una oportunidad de venir a probar y no se van a arrepentir. Y además, pues tenemos aquí un gran chef que está encargado de cocina y pues nada. Amigos, este fue el 7º episodio el día de hoy. Estoy muy feliz y muy contenta de tener a este gran personaje el día de hoy. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Y un gusto tenerlo en este episodio. Nos vemos. Chao.